Hola, me llamo Ariana Zapata y voy a explicar el punto B del trabajo práctico número 3, los liberalismos y su relación con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Primero, para hablar del liberalismo, contextualizarlo, su surgimiento a partir de la razón instrumental, la razón que buscará hechos, que sacará cuentas, una razón matemática, y será esta razón la que predominará durante el siglo XVIII, el siglo llamado ilustrado, la ilustración. A partir de entonces los filósofos van a ser anticlericales y van a llamar a la época de la Edad Media como una época oscura, como una época irracional. Entonces, a partir de esta razón va a ser por la cual sucederá la revolución científica, como en el trabajo práctico pasado, con el desencantamiento del mundo, y a partir del progreso científico se conceptualizarán las libertades individuales. Entonces aparecerá el liberalismo como una ideología predominante en la que a partir de entonces los seres van a concebirse como pequeños individuos separables del resto, iguales y libres ante la ley, que son los principios fundamentales del liberalismo. El liberalismo va a ser la ideología que le pondrá fin al poder de las monarquías absolutas y por las cuales de ahora en más los individuos van a ser libres e iguales ante la ley. Entonces, en primera parte, el liberalismo político, que se relaciona con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789, que le pone fin al lo que se llamaba el antiguo régimen, al poder de las monarquías absolutas, bueno, en este caso la monarquía absoluta de Francia, llevada a cabo a partir de la clase revolucionaria burguesa, una clase que transformará la sociedad, una clase que ya venía consiguiendo el poder económico durante los años anteriores, bueno, más bien durante los siglos anteriores, y será con este suceso que conseguirá finalmente el acceso al poder político, el acceso al gobierno. Luego de la Revolución Francesa se desatan las demás revoluciones liberales por el resto del occidente europeo y se formarán a partir de entonces los estados-nación, que será acá donde se concebirán las libertades individuales como principios fundamentales ante la ley. Por otra parte, el liberalismo económico, que también florecerá durante el siglo XVIII, a partir de la figura de Adam Smith, que se lo considera el padre del liberalismo económico, que a partir de su obra La riqueza de las naciones de 1776 propone despojar al Estado de las decisiones económicas, de la economía. Recordando que anteriormente, antes del siglo XVIII, el rey era el que también decidía lo que se comerciaba, lo que se vendía y en qué condiciones, ¿no? El precio también que se ponía a la mercancía. Entonces Adam Smith propone que ahora en más la economía se regule a partir de la ley del mercado, a partir de las leyes de la oferta y la demanda, sin que ninguna voluntad, ningún poder intervenga. Entonces, si ningún poder interviene, se propone el liberalismo económico, que realmente acá se producirían los intercambios equivalentes, porque sería entre personas iguales. El liberalismo económico se consolida con la Revolución Industrial a partir de la consolidación del sistema de producción capitalista, ¿no? La Revolución Industrial que se produce, podemos decir, a partir del suceso de la invención de la máquina a vapor y desde entonces de la innovación de los modos de producción. A partir de la Revolución Industrial, Europa vivirá su máximo auge durante el siglo XIX, el máximo auge del capitalismo, una época donde se incrementará la riqueza en condiciones inimaginables para la época y donde se consolidará desde entonces el triunfo del liberalismo, principalmente el liberalismo económico. Bueno, con respecto a la propuesta de formación que se sigue llevando a cabo adelante la materia, elegí el punto E para explicarlo, voy a leer resumidamente. Nos convoca a rever por qué entendemos a la cuestión social como una respuesta, a relacionar esto con la perspectiva de Marx, compararla con la perspectiva de Castells y ubicar esto todo temporalmente y contextualizar.
quizás cuando tuve que armar la breve explicación, me sucedió que explicar las cosas en el orden que lo proponían me resultaba un poco difícil, por lo cual lo desordené un poco para justamente poder ordenar las ideas y las propuestas. ¿Por qué digo que lo desordené un poco? Primero porque me parece importante poder definir qué es la cuestión social, obviamente tomando la postura de Castells, de Castell, Robert Castell, como nos indicaban, pero quizás partiendo más de esta idea que propone él de la ruptura del tejido social, que de alguna manera genera un malestar, un conflicto, que va a generar una pregunta, ¿no? Y pienso tomarlo desde acá porque esto, digamos, Castello profundiza hablando después de lo que va a ser una aporia, ¿no? Y me parece muy interesante la definición del término, en tanto pensar a la aporia, digamos, de su definición etimológica, como una no salida, ¿no? Como un punto de total quiebre, un punto de angustia, un punto que, y acá me voy yendo al siguiente tema que busca proponer que relacionemos, ¿no? Un punto donde ya más que preguntas, más que preguntarse qué podemos hacer, qué será lo que se puede hacer con determinadas cuestiones sociales que vayan apareciendo, es necesaria, ¿sí? O mejor dicho, es por caída de desencadenantes lógicos, entender esta cuestión social como una respuesta más que como una pregunta, ¿no? Que esto después lo describen un poco más adelante en lo que es como un apartado de lo que era un seminario de la cátedra. Y ahí me parece interesante, ¿no? Cómo los diferentes actores sociales, los diferentes grupos también, ¿no? De dominados, de dominantes, bueno, burgueses, proletarios, va a decir Marx, capaz, eh, y las diferentes instituciones, a través de los actores, que puede ser, por ejemplo, el trabajo social, como es el caso que nos compete acá, eh, son, digamos, quienes van a ser responsables de ejecutar esa respuesta necesaria que se pide o que de alguna manera demanda la cuestión social inherentemente desde esta caída lógica que marcaba, entendida desde la aporia, ¿no? En base a todo esto, si queremos como hacer una lectura un poco más marxista de la situación, quizás caemos como en una especie eh, de simplicismo, ¿no? Porque, a ver, primero por una cuestión yo creo que histórica, ¿no? Marx va a escribir aprox en la época donde se terminaba de desencadenar la Revolución Francesa como hito o como punto culmine de las revoluciones burguesas del siglo XVII, del siglo XVIII y XIX, perdón. No, siglo XVII y XVIII fueron las revoluciones. Marx empieza a escribir en el XIX, creo que era de 1812 él. O por ahí. Entonces, me parece interesante ver cómo, digamos, los diferentes contextos y con el paso de los años se complejizaron, ¿no? Porque Marx lo que lo vivenciaba era todo como una lucha de clases. Entonces, de repente, estaba pensando mientras escribía un poco la clase, ¿no? Que la aporia, la no salida en Marx, en realidad, lo que hace es, de alguna manera, en el contexto de lucha de clases, no es necesariamente buscar una respuesta para de alguna manera responder a esa demanda que aparece, sino que la lucha de clases en sí misma es revolucionaria en el sentido de que refleja o entiende o busca hacer ver lo que es la explotación del hombre para el hombre en la institucionalización de un estado de naturaleza que no está superado, según Marx. Entonces, de repente, es como simplicista, no sé si simplicista a lo que fue la época y el contexto histórico de Marx, pero sí quizás a lo que hoy en día se plantea, es simplicista en términos de que lo entienden eh, como algo que no se soluciona, que no tiene respuestas porque no hay respuestas posibles, sino que la única respuesta es justamente la revolución, la caída de la división de clases y demás. Eh, pero bueno, si lo queremos poner justamente históricamente, pensemos que un poco desde el texto y un poco desde el resto de la formación, todo lo que es la cuestión social empieza a aparecer con las revoluciones burguesas, eh, donde justamente los burgueses reclamaban por sus libertades individuales. Si bien
Este término fue acuñado mucho más adelante, me parece que tiene como una base histórica ahí, e inclusive la perspectiva de Marx es también del siglo XIX, que un poco más adelante se acuñó el término a partir de todos los usos y modos filantrópicos de la intervención y moralizante, si se quiere. Y es interesante el contraste ver cómo en 1997, en el siglo XX, ya terminando, con un contexto social de un sistema capitalista ya instaurado, Robert Castell dice, y en crisis, porque el mundo estaba atravesando cierta crisis, más allá de Argentina concretamente también lo estaba, eh, es interesante ver cómo Castell enriquece esto con todo lo que es la aporia, ¿no? La no salida, y cómo pensar la situación no en términos de una revolución necesaria, sino quizás más en términos de problemas que se solucionan. Eh, bueno, eso fue un poco lo que pude sintetizar de la apuesta. Así que bueno, muchas gracias. Mi nombre es Andrea Ri y voy a explicar el punto F de filosofía, que es la relación entre la revolución industrial, revolución científica y materialismo de la ciencia. Primero voy a comenzar hablando de la revolución científica, entre comillas el desencantamiento del mundo, que comienza en 1543. Es cuando Capricornio arriesga la idea de que el Sol no gira alrededor de la Tierra. En realidad la Tierra gira alrededor del Sol. Pero esto no afectó mucho porque él falleció a los días. Pero a quien le afectó fue a Giordano, que fue quemado en una hoguera en 1600 en Venecia, solo por decir que el universo era infinito. En la revolución científica ya el tema no era buscar la verdad, era mirar con otros ojos la realidad. Es ahí donde aparecen los científicos con sus investigaciones, a cuestionarse las cuestiones de la naturaleza, que antes todo se creía que todo era por divina majestad, que todo era una señal, que la naturaleza predeterminaba las cosas. Es ahí donde cambia la relación de la naturaleza, cuando aparecen científicos que no empiezan a hallar el mundo sin sentido, sin finalidad. Aquí es donde se empiezan a medir la distancia, el movimiento. Este sería el desencantamiento del mundo. Si empezamos hablando, seguimos hablando, de materialismo de la ciencia, también lo que básicamente dicen que el mundo no tiene sentido, no tiene magia ni finalidad, pero tienen riquezas que pueden ser extraídas y pueden ser rentables y nos pueden llegar a subsistir. Lo que hace esto es que se exploten de todas maneras posibles las riquezas. Aquí se utiliza la racionalidad de la materia, que es la suma y la resta, y es cuando se empieza a incrementar la producción en el mundo y a explotar todos los bienes. Por otra parte, el materialismo relacional dicen que el mundo ni los seres humanos tienen un sentido preestablecido. Es aquí donde dice que las relaciones no tienen ninguna determinación con finalidad. Pero es importante e interesante saber las relaciones que determinan las cosas. O sea, la relación del ser humano con las cosas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó? ¿De dónde viene? Seguimos con la revolución industrial que se produce en el siglo XVIII, que es un proceso de transformación social, económico y tecnológico. Es cuando Europa se enriquece, se produce la máquina a vapor y un montón de máquinas más que hacen generar capital, que se vayan enriqueciendo cada vez más la ciudad. Se producen decenas de inventos y máquinas para toda Europa. La relación es que, a pesar de que se pensara que el mundo no tenía finalidad ni magia,
ni sentido. Esto fue lo que llevó a investigaciones, a nuevas creaciones, nuevos inventos, todo porque se empezó a mirar el mundo con otros ojos, la realidad se empezó a mirar con otros ojos. Es aquí donde nacen las nuevas creaciones, donde nace la revolución industrial, la revolución científica, y es donde empiezan las transformaciones social, económica y tecnológica.